Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. El día de ayer iniciamos a revisar la anatomía del esófago. Esto siendo con la intención de revisar en este caso la patología conocida como enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE. Recuerden que ERGE pues, es el acrónimo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y pues como va a afectar al esófago, pues ya revisamos la anatomía o al menos las generalidades. Un breve repaso, pues el esófago va a ser un tubo muscular que tiene dos capas musculares, una redondeada o concéntrica y una lineal, ¿sí?, o longitudinal, siendo la primera más interna o más cercana a la luz que la segunda. Este tubo tiene como función permitir el tránsito del bolo alimenticio de la faringe hasta el estómago. Está recubierto en su interior por epitelio simple, epitelio estratificado plano, ¿sí?, y produce pues mucosa para protegerse de la agresión de algunas sustancias, principalmente en el tercio inferior. Tiene tres porciones, una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. Va a comunicar la cavidad torácica con la abdominal a través de el hiato esofágico, que es un orificio específico formado en el diafragma. En el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tendríamos que analizar, nos falta mencionar que tiene como límites la vértebra cervical 6 por arriba y la vértebra torácica 11 por abajo. Ahora, en cuanto a su definición, pues vamos a definirla como el ascenso, ¿sí?, o el retorno del contenido gástrico o gastroduodenal, ¿sí? O sea, puede ser que se regrese bolo alimenticio, se regresen sustancias que ya pasaron por el duodeno y que ya se mezcló ácido clorhídrico con sales biliares y jugo pancreático, pero puede retornarse hasta el estómago y de ahí al esófago. Este retorno del contenido gástrico o gastroduodenal puede provocarnos sintomatología o daños precisamente ya a la estructura del esófago, lo cual a la larga pues va a afectarnos el bienestar de nuestro paciente o su estado de salud y a más largo plazo la calidad de vida de la persona que lo padece. Y aquí hay una serie de recomendaciones tanto en la dieta como las posiciones para dormir o en situaciones diferentes que van a pues someter a nuestro paciente a cambios en su estilo de vida, que pueden ser desde leves hasta radicales. Hay una serie de preguntas que tienen que saber cuando vayamos a hablar de alguna patología. Las preguntas las vamos a enumerar, ¿sí?, para tratar de, con ellas, definir las generalidades de cada patología. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo primero que debemos de saber de cualquiera de las enfermedades que vamos a estar revisando es su definición. ¿Sí? ¿Qué es la enfermedad que estamos revisando? ¿Qué hace? En el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues la definición nos dice que va a ser una afectación del tubo esofágico. ¿Sí? No nos dice alguna otra cosa. Si el término fuera, por decir, una esofagitis, recuerden que el sufijo itis significa inflamación, pero si lo tuviéramos, entonces seríamos inflamación del esófago, cosa que no podemos decir que esté inflamado a menos que tengamos una imagen endoscópica o más certeramente un corte histológico que nos permita decir que el tejido está inflamado a un nivel celular. Entonces, la primera pregunta en importancia es esa, la definición, ¿qué es la enfermedad que estamos revisando? El segundo punto sería la epidemiología. Que si bien tiene otra definición, una definición más centrada en lo que es como una rama de las ciencias de la salud, en el sentido de nuestra clase pues lo vamos a ver como un estudio estadístico en el cual pues nos va a decir
cuántas personas se enferman de la patología que estemos viendo, de qué edades, de qué sexo, en qué país, por ejemplo. Pues esos serían los datos epidemiológicos de las enfermedades que vamos a ver más adelante. Otro apartado es la fisiopatología. ¿Sí? En la fisiopatología lo que vamos a buscar es precisamente qué mecanismos fisiológicos que de forma normal en un paciente sano Sí, entonces esto nos va a permitir, vamos a hacer un recordatorio cada vez que veamos un apartado de fisiopatología de la fisiología normal del órgano que estemos revisando y luego vamos a ver cómo se altera esa fisiología en el proceso patológico de la enfermedad. Ahora, después de esto lo que vamos a ver es la clínica o el cuadro clínico. ¿Sí? En cuanto al cuadro clínico, pues vamos a ver los síntomas que genera, síntomas y signos que podemos encontrar en nuestro paciente. ¿De qué se va a quejar ese paciente que nos pueda hacer sospechar de que tenga la enfermedad que estamos revisando? Todos estos datos pues nos sirven precisamente para iniciar una sospecha, que pensemos que nuestro paciente tiene tal o cual enfermedad. Ya del clínico nos pasaríamos a el diagnóstico. ¿Cómo lo diagnosticamos? Si se diagnostica por los puros síntomas, si se diagnostica por laboratorio, si se diagnostica por estudios de gabinete. Para el caso, en la mayoría de las enfermedades o patologías que vamos a ver durante el curso, los diagnósticos de certeza, llamémosle de diagnóstico de certeza a un estudio o a una forma de diagnosticar una enfermedad que no deje lugar a dudas que nuestro paciente tenga tal o cual enfermedad. En la mayoría de nuestros diagnósticos van a ser diagnósticos de tipo histológico, entonces el estudio de elección para llegar a ese diagnóstico va a ser pues a través de un corte de una laminilla para poderla ver en el microscopio. Además de ese diagnóstico, pues en ese diagnóstico vamos a ver todos los laboratorios que se hagan, todos los estudios que se le puedan hacer y cuál es el más certero. ¿Sí? Después de esto nos tocaría ver el tratamiento. ¿Sí? En cuanto al tratamiento, pues en algunos casos, en algunas enfermedades, pues es tratamiento meramente médico. Pero en otros apartados, en la mayoría, vamos a ocupar tratamiento quirúrgico, en el cual pues vamos a enumerar, no hay necesidad de aprenderse dosis ni nada, pero sí vamos a enlistar los medicamentos utilizados en tratamiento médico, o al menos a nombrar y hacer una descripción breve de los tratamientos quirúrgicos que se deben de llevar a cabo. También pues mencionaremos brevemente la clasificación TNM. ¿Sí? Esa clasificación se utiliza en los cánceres. ¿Sí? La T es de tumor, la N, vamos a marcarlos de otro color, la T es referente al tumor, la N es referente a los nodos linfáticos y la M se refiere a la presencia o ausencia de metástasis. ¿Sí? Aparte de revisar el tratamiento, pues tendremos que revisar el apartado de el pronóstico y las secuelas. ¿Sí? Pronóstico y secuelas, en el caso de que fuera a haber secuelas o de que no fuera a haber secuelas. En el caso del pronóstico, pues se divide en dos, si es bueno para la vida o la función. Son dos cosas completamente diferentes, porque una persona puede estar viva, haber conservado la vida, pero la función se habrá perdido o habrá sido deficiente. Por ejemplo, en el caso de un cáncer de colon que tengamos que quitar, que el tratamiento sea quirúrgico, que tengamos que retirar el colon, el paciente pues se va a mantener con vida, ¿sí? Y en base a sus expectativas estadísticas de mantenerse con vida a un periodo de 5 años, diríamos si el pronóstico es bueno o malo. En cambio, para la función, pues podríamos decir que es un pronóstico malo para la función, porque pues sin el colon no va a haber ahí una parte de la absorción de nutrientes y una parte de la consolidación de las heces fecales. Entonces ahí ya se altera la función del tubo digestivo y por ende se altera la calidad de vida de nuestro paciente. Ahora bien, lo que estamos observando aquí son dos imágenes de tipo endoscópicas. Estas imágenes las obtuvimos o se obtuvieron,
¿sí? A través de una endoscopia. ¿Sí? Dicha endoscopia es un estudio auxiliar en el caso de muchas patologías que vamos a ver, principalmente del tubo digestivo, porque pues lo que buscamos con la endoscopia es visualizar directamente la porción del tubo digestivo que puede que esté afectado o que esté dañado según la patología que estemos viendo, ¿sí? Entonces aquí lo que vemos de ambos es la unión gastroesofágica. En uno se ve más marcado que en otro, ¿sí? ¿En cuál se ve más marcado? Se ve más marcado en la imagen de la derecha. Podemos ver cómo cambia el epitelio. Si alcanzan a observar, tenemos, voy a marcar aquí en morado esta línea más clara. A partir de esta línea hacia abajo es estómago y de esa línea hacia arriba es esófago. Entonces todo esto de arriba que estaría en verde es esófago y todo lo demás que está ahí abajo sería ya el estómago como tal. Esa línea clara nos permite ver más abajo cómo se realiza el cambio en el epitelio que recubre estas dos estructuras que forman parte del tubo digestivo. Ahora, un breve en cuanto a epidemiología. Resulta que es común e indiferente entre hombres y mujeres. Tanto hombres como mujeres pueden padecer de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es más común en países occidentales que en orientales. En orientales es un poco menos común. Se puede deber esto a la dieta, ¿sí? La pirosis está relacionada por ser uno de los síntomas de la esofagitis. ¿Qué es la pirosis? Es un síntoma en el cual nuestro paciente refiere una sensación ardorosa, principalmente localizada por detrás del esternón. Es poco común, ¿sí? Alcanzando solamente 6 de cada 100 pacientes presentan pirosis. Otros presentan otros síntomas, por ejemplo aquí la regurgitación, ¿sí? La regurgitación es más común, alcanzando hasta un 16%. ¿Qué es la regurgitación? Pues es el retorno o que se regresa a la comida, pero sin un esfuerzo, ¿sí? La regurgitación no se puede confundir con el vómito, pero el vómito o emesis es un regreso del contenido gástrico hacia la cavidad oral, pero es con un esfuerzo, con el reflejo del vómito. Y la regurgitación no, se regresa el contenido gástrico, puede llegar hasta cavidad oral, pero sin ningún tipo de esfuerzo o espasmo muscular que lo caracterice. En este caso eso dejaríamos de de epidemiología. Habrá algunas más que es más importante revisar la fisiopatología, la epidemiología, porque se relaciona con los factores de riesgo. Los factores de riesgo se pueden clasificar siempre en factores de riesgo que son modificables y no modificables. O sea, cosas o características de nuestro paciente que posee y que lo ponen en riesgo de padecer una enfermedad en particular. Entonces, por ejemplo, para los cánceres sí hay que hacer un estudio más extenso de la epidemiología, porque la edad, el sexo, los hábitos higiénico-dietéticos pueden tener un gran impacto en si presenta o no las enfermedades. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, o sea, ¿qué se altera aquí? Recordemos que en la clase anterior vimos la función del esófago, ¿sí? Al menos en cuanto al esófago hay muy poca fisiología que nos interese, salvo por ejemplo de que pues tiene unas ondas peristálticas que son las que relajan el esfínter esofágico inferior, la fuerza del esfínter esofágico inferior, que es lo que evita que haya un retorno del contenido gástrico. Entonces, aquí por ejemplo, cosas que nos pueden generar la patología desde el punto de vista fisiológico, tenemos las relajaciones de ese esfínter esofágico inferior, ¿sí? Que se relaje de más, entonces aquí, se relaje de más, entonces aquí entran algunos factores como las comidas copiosas, la dieta rica en grasas, el consumo de café o de tabaco que relaja el esfínter, ¿sí? Otras son las alteraciones anatómicas de la unión esófago-gástrica. En este caso van a entrar las hernias hiatales, a eso se refiere esta
H a las hernias hiatales. Las hernias hiatales no es otra cosa más que la unión gastroesofágica normalmente va a encontrarse 2 centímetros por debajo del hiato esofágico, o en algunas ocasiones incluso se encuentra a ese nivel. Recuerden que el hiato esofágico es un orificio que se encuentra en el diafragma, y entonces las fibras musculares de los pilares del diafragma ayudan a reforzar este esfínter. Cuando hay una hernia hiatal, parte de la unión gastroesofágica ya no está por debajo del diafragma, sino por arriba. Entonces los músculos del esófago que formaban el esfínter ya no tienen el refuerzo del diafragma. Por tanto, pues se puede perder un poco el tono y puede facilitar el retorno del contenido gástrico hacia el esófago. A esto no quiere decir que todas las personas con hernia hiatal van a tener reflujo, ¿sí? Ni tampoco todas las personas con reflujo van a tener una hernia hiatal. Esto es en una proporción aproximadamente del 50%. 50% de las personas con hernia hiatal pueden tener reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Eso es aproximadamente. Luego tenemos el aclaramiento esofágico o el aclaramiento gástrico, que en este caso es el vaciamiento del estómago. ¿Sí? Van de la mano una con otra, el aclaramiento esofágico junto con el vaciamiento gástrico. En otras palabras, es qué tan rápido lo que sea que hayamos consumido pase de una cavidad a otra. Si el paso de los alimentos del esófago al estómago es alterado de alguna manera, puede facilitarnos el reflujo del estómago hacia arriba. Y también, pues si el estómago retiene durante mucho tiempo los alimentos y no se vacía rápidamente, pues es más proclive a que se regrese ese alimento hacia el esófago. Otra situación que nos puede dar agravamiento de los síntomas es que se pierdan los mecanismos de defensa de la mucosa. O sea, la mucosa con las agresiones repetidas se va a acabar por dañar. Y si se daña, va a empezar a haber lesión ya en la capa muscular de la mucosa, que puede provocarnos ya otras patologías y que a su vez puede provocarnos una sintomatología mucho más marcada y más elevada. Luego, que depende también de los factores agresores. ¿Qué es lo que se está retornando? Si es muy ácido, si no es muy ácido. Obviamente, entre más ácido va a ser más daño a la mucosa esofágica. ¿Sí? Y aquí se va a relacionar estos factores agresores con el daño del ácido clorhídrico sobre la mucosa esofágica. ¿Sí? Entonces, esto explicaría qué es lo que origina las lesiones y los síntomas en cuestiones de la mucosa esofágica en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Luego también tenemos una situación en la cual puede haber un reflujo biliar. Recuerden que la definición de la patología nos incluye reflujo desde el duodeno al estómago hacia el esófago. Cuando ya estamos en duodeno, ya se han secretado las sales biliares a través de la bilis. Entonces, si el bolo se regresa desde este punto de aquí, ya hay sales biliares, ya hay enzimas pancreáticas que aparte van a ser mucho más agresivas o van a incrementar la agresividad del reflujo sobre la mucosa gástrica y propician la presencia de esófago de Barrett, que más adelante veremos qué es. Más adelante veremos qué es el esófago de Barrett. No es como tal una patología, es un diagnóstico histológico que merece su propia mención. Y el adenocarcinoma, ambas enfermedades pueden ser propiciadas por este reflujo biliar. Ahora, si aparte se combinan el ácido y la pepsina a otra sustancia secretada por el estómago, esto va a incrementar el daño en los desmosomas. Los desmosomas son unos puntos que unen unas células con otras. Recuerden que los epitelios están muy unidos entre sí y no tienen ningún tipo de sustancia intercelular. Pero si se dañan, permiten que haya mayor permeabilidad del ácido, que perfore a capas más profundas y nos genere ulceraciones. ¿Sí? Además, pues las sales biliares también van a contribuir a que la mucosa sea más debilitada y sea agredida de una forma mucho más agresiva por parte del ácido clorhídrico. ¿Sí? Esto tendrán que
rever el video varias veces, tratar de resumirlo para poder decir, en caso de que se les preguntaran cuáles son los factores más importantes en la fisiopatología en el ERGE. Por lo pronto aquí terminaríamos la clase. Mañana continuaremos viendo seguiremos avanzando dentro de este tema.